Buen día, bienvenidos a la materia de Romanos. Este día vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 11. Esta es la clase número 11, en la cual vamos a apreciar la salvación de los gentiles. Desde el capítulo 10 podemos aprender a través de ese capítulo la intención del apóstol Pablo que pudieran ser incluidos en la salvación los gentiles. Y para eso voy a compartir lo que ya tienen ustedes en sus dispositivos para que podamos estudiar de una forma sistemática el capítulo 11. Dice de la siguiente manera. En este capítulo vamos a ver cómo el apóstol Pablo muestra que el rechazo de Israel no es total, sino que este rechazo viene a ser de forma parcial. Pero también muestra que no es definitivo, sino que este rechazo es de una forma provisional. También el apóstol Pablo en los versículos 33 al 36 termina expresando su humilde adoración ante los insondables designios de la sabiduría de Dios. Pareciera ser que estos versículos o al final nos muestran la vida práctica o la aplicación práctica de esta escritura. Para ello vamos a continuar. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Habrá un remanente de judíos creyentes y Pablo también era uno de ellos, de los cuales se puede dar testimonio. Y luego en el versículo 2 dice de esta manera, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Ese sentimiento de soledad que en algún momento Elías experimentó. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. A pesar de la tristeza, a pesar de la soledad que podría experimentar el profeta, Dios le responde, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido de gracia. Entonces vemos que estas evidencias que el Señor le muestra al apóstol Pablo le está dando sobre una enseñanza sobre el remanente en la experiencia de Elías. En una época de crisis nacional, el profeta se había quejado a Dios diciendo que solo él había quedado. A Elías le parecía que todo Israel había abandonado a Dios, pero Dios le dijo a Elías que no era así, que se había reservado 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y luego en el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo les está diciendo, o dice aquí, hace su aplicación, así como los 7,000 en los días de Elías era el remanente de Dios, lo eran cristianos también judíos en los días de Pablo. Y la presencia de ellos lo que hacía era indicar la gracia de Dios más que el mérito humano, más que resaltar el logro del hombre, era resaltar la gracia de Dios. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, dice el versículo 7. Con respecto al remanente, al resto de los judíos, ellos no obtuvieron la reconciliación de Dios que le habían buscado sobre la base de las obras de la ley. Al contrario, lo que hizo fue el efecto que produjo en ellos es que se endurecieron. Versículo 8 al 10. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos 11:9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución.
sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué es lo que está haciendo en estos versículos? Describe el endurecimiento en palabras tomadas de Isaías 29:10. Utiliza las mismas citas bíblicas y luego Deuteronomio 29:4 para describir a ese remanente que había endurecido, que se había endurecido a causa de su rebeldía. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos. ¿Qué indica esto? Que teniendo sus ojos no pueden ver. Tener oscurecidos los ojos es que se estén dando cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, estemos recibiendo las bendiciones del aliento de vida, de despertarnos cada mañana y teniendo ojos, a veces nuestra vida espiritual está ciega. Teniendo ojos no apreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado a través de la vida. Y luego en los versículos 11 nos habla, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Es decir, que el apóstol Pablo está mostrando la ventaja que tiene la rebeldía, la indiferencia de una nación y que por lo tanto el plan de Dios se va a llevar a cabo independientemente de nuestra condición de rebeldía. Y esto nos da una enseñanza, hermanos, porque esto nos revela a nosotros. Pues nosotros podemos tener diferencias en nuestro lugar de trabajo. De hecho, yo las tengo. Mi vecina que está a la par, con mi vecino que está a la par. Yo puedo tener diferencias, pero yo debo de entender algo. Yo no me puedo enojar con mi jefe. ¿Por qué? Porque primero, yo dice el código de trabajo que yo estoy bajo la subordinación o dependencia laboral y que mientras yo esté trabajando, no puedo hacer lo que a mí se me place. Tengo que hacer lo que mi jefe me ordena que haga. Entonces, digo esto porque hay situaciones en las cuales nosotros nos podemos ver envueltos en estado de rebeldía. Si yo tengo un líder espiritual, suponiendo que fuera un hermano de la iglesia, uno de ustedes, de los estudiantes de teología, que fuera uno de ustedes mi líder, pero como yo me siento que desde el año eh, 95, yo me congrego, tengo mucha más experiencia, ayuno 3 veces a la semana, si bien farisea, me escuché, ¿verdad? Ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, de todo lo que recibo, entonces eso de alguna manera me puede dar a mí un grado de confianza y de autoridad sobre las personas y que de repente predico, cubro a alguien en una prédica, voy a predicar a un lugar, voy a predicar a un baby shower y puedo estar de alguna manera ejerciendo liderazgo, pero cuando se trata de que un líder a mí me dé instrucciones y yo diga, no, y a mí, ¿qué me va a decir a mí? Suponiendo que sea un joven, alguien menor que yo. Por supuesto que en algún momento puedo surgir y decir, si yo tengo mucha más experiencia que él, ¿cómo me viene a decir que ore todos los días antes de comer? Si esto yo lo hago. Entonces, de alguna manera, resentimiento, perdón, esta actitud de rebeldía me puede llevar a mí a poder no recibir de la gracia de Dios, no recibir algún beneficio como hijo de Dios. Como por ejemplo, yo puedo estar perfectamente en desacuerdo con alguien y estoy molesto y no lo quiero ver y que no lo tolero. ¿Usted cree que Dios puede escuchar mis oraciones si yo estoy en estado de rebeldía con mi líder inmediato? Por supuesto que no, no nos engañemos. No me van a responder mis oraciones porque yo debo de estar sometida a mis autoridades. Aunque tenga diferencia con el pastor, yo debo decirle, mire, pastor, no son así las cosas, no sucedieron de esa manera. En el caso de que fuera, no lo es. Normalmente nosotros hablamos siempre y alguna cosa que le aclaro y le digo, podemos hacer esto, pero también podemos hacer lo otro, pero yo pienso tal cosa. Si usted quiere saber mi opinión, porque tampoco está obligado a hacer lo que yo le diga, si usted quiere que nos protejamos de la ley en este sentido, hagámoslo así. Si usted quiere que sobresalga su corazón de pastor, quebrante las leyes y a lo mejor va a tener consecuencias. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros
debemos de someternos a nuestras autoridades. ¿Que nos cuesta? Por supuesto, y se lo está diciendo alguien que le cuesta. Entonces, aquí podemos apreciar en estos versículos, digo, pues, ¿ha tropezado a los de Israel para que cayesen? Nadie les ha puesto tropezadero. Ellos solos han tropezado, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces podemos apreciar aquí esta descripción de ese endurecimiento. Incrédulos en esos versículos que anteceden, el apóstol Pablo suscita esa pregunta. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayese? No, no es así. Su respuesta también está manifestando los puntos principales de su discusión en el resto del capítulo. ¿Qué es? Por medio de la transgresión de Israel ha venido la salvación a los gentiles. La rebeldía de ellos, el no entendimiento, el enceguecimiento de ellos, trajo la salvación a los gentiles. Por medio de la incredulidad y la defección de Israel, Dios llevó la bendición a los gentiles. Y por medio de la incredulidad y la defección de Israel, Dios llevó, decíamos, la bendición. Pablo se dirige a los gentiles en su carácter de apóstol de los gentiles y le dice, eh, versículo 13 y 14, que él honra su ministerio. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. De modo que tiene un ministerio indirecto para los judíos también. Los judíos habían sido rechazados y se estaban brindando a los gentiles la salvación. Aquí podemos apreciar que el apóstol Pablo está diciéndoles, pero cuando un judío acepta a Cristo, hay gran regocijo, hay una respuesta, hay de parte de Dios, hay regocijo. Pero cuando un judío acepta a Cristo, hay gran regocijo como si un muerto volviera a la vida. Los siguientes versículos 16. En estos versículos se están usando dos metáforas y estas son: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas lo son. La primera ilustración se basa en las primicias de la masa y toda la masa. Con esta consagración, toda la masa adquiría una especie de pureza y hacía el pan apto para ser comido por el pueblo. La masa está representando al pueblo y las primicias a los patriarcas de Israel. En la segunda ilustración es mucho más apta para lo que Pablo deseaba enseñar, por ello se ocupaba del versículo 16 al 24. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por eso es que aquí entendemos lo que la Escritura nos enseña, de que por la cabeza desciende, por la cabeza pueden bajar las bendiciones. Si la cabeza es santa, si la raíz es santa, también lo van a hacer las ramas. ¿No se ha fijado usted que a veces hay personas que atraemos un mismo tipo de personas? Y voy a decirlo esto de una forma libre. Imagínense que yo estoy resentido con los pastores porque no hacen algo que yo quiero que ellos hagan y que a mí no me hicieron caso, puedo decir. Y siempre, normalmente, lo que voy a hacer como ser humano que soy, porque cometo errores, que normalmente yo voy a realizar es buscarme personas que alimenten esa forma de pensamiento que yo tengo. ¿En qué sentido? En que voy a comentarlo con alguien que sí es cierto, fíjese que yo he notado algo en eso de los pastores y que no sé qué. Y eso es bien peligroso, porque a veces el enemigo pone personas que nos dicen palabras que nosotros queremos escuchar y que sean agradables a nuestro oído.
Dios no puede bendecir un acto de rebeldía mía, no puede bendecir y no puedo esperar que Dios me bendiga y que Dios me hable a través de una persona que también está resentida. Por eso es bien delicado. Por eso dice, el árbol que el apóstol Pablo va a usar para la ilustración es el olivo, que es símbolo del Espíritu Santo, ya que el aceite representaba la acción santificante y fortificante del Espíritu de Dios. El olivo es el árbol que mejor ilustra las promesas pactadas por Dios con su pueblo. Teniendo en cuenta, entenderemos mejor el uso que Pablo hace de esa ilustración. La raíz del olivo es Abraham, de quien descienden todos según la carne. Los que son israelitas, según la carne, pero todos los verdaderos creyentes somos descendencia espiritual de Abraham. Las primicias de la masa y la raíz se refieren a Abraham y a los otros patriarcas. Las ramas, al igual que la masa entera, está haciendo referencia al pueblo de Dios. Los versículos 17 en adelante. Pero si algunas de las ramas fueran desgajadas, fueran cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, has tenido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia, el pegamento de las plantas, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, es al contrario. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Estas dos analogías lo sigue hablando durante estos 7 versículos adicionales y hace mención o da al menos las razones por las que Pablo da a los gentiles para que no se jacten por sobre los judíos. Y estas son que deben recordar que son vástagos de olivo silvestre. Debe comprender por qué las ramas naturales fueron desgajadas y ellos fueron injertados. Las ramas naturales fueron desgajadas por su incredulidad. Las ramas injertadas están en pie solo por la fe. Pero también nos enseña que el temor más bien que el orgullo debiera caracterizar a los creyentes gentiles. El temor más que el orgullo. Hay ocasiones en las cuales nosotros podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a un lugar, sentirnos orgullosos de pertenecer a realizar ciertas actividades. Nos puede de alguna manera hacernos sentir vanagloriosos o creer de que nosotros tenemos una posición elevada con relación a los demás. Al contrario, nos hace mención que estos versículos que nos enseñan, el versículo 22, mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, porque Dios tuvo misericordia y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Es decir, que la soberbia, que la arrogancia, que todos aquellos sentimientos que nos puedan hacer creer que somos superiores a los demás, o que nosotros no merecemos que nos humillen de esa manera, eso nos puede llevar a nosotros a poder ser perjudicados porque debemos entender que es la bondad de Dios sobre nosotros. Las ramas naturales fueron desgajadas por su incredulidad, las ramas injertadas están de pie únicamente por la fe. El temor más bien que el orgullo debiera caracterizar a los creyentes gentiles. La presunción con respecto a Dios siempre trae desastre. También debemos hacernos cargo de que Dios tiene poder para volver a injertar en el olivo a las ramas naturales, es decir, puede ser restaurado, restablecido a su posición original cuando se refiere a Israel.
y casi finalizando los versículos 25 al 27. ¿Por qué estamos leyendo los versículos, hermanas? Si usted no lo podría dejar que lo hiciéramos, porque no lo vamos a hacer. Y más de lo que piense o de la interpretación que le dé un comentarista bíblico como Matthew Henry, que son los libros de base que utilizo para las clases de Romanos, más que conocer sus pensamientos, es importante que conozcamos qué es lo que dice la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que les ha pasado? Endurecimiento. Ese endurecimiento que le sucedió al mismo Faraón endureció su corazón y por lo tanto tuvo sus consecuencias. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí el apóstol Pablo está afirmando como un misterio el contenido de la revelación. Era que un endurecimiento había acontecido en parte de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya venido a Cristo. Entonces Israel será salvo. Y aquí el apóstol Pablo confirma el ministerio descrito con una combinación de citas de Isaías 59, del versículo 20 al 21 y 27:9. Y casi finalizando, el apóstol Pablo dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque dice aquí, y este versículo me encanta porque dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia de Dios, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aún en medio de cualquier estado de desobediencia, Dios puede también alinearnos y Dios puede tener misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en tinieblas. Sin embargo, la presencia de Dios fue capaz de poder instruirnos, de poder traer una renovación de nuestro entendimiento. Por eso es tan importante que debemos renovar nuestro entendimiento, debemos entregarle al Señor nuestros pensamientos para que sea Él quien se glorifique. Estos versículos lo que hacen es reconocer que los judíos eran enemigos de Dios en cuanto al Evangelio. Aún así, Dios ha prevalecido sobre la hostilidad de ellos para beneficiar a los gentiles. Sin embargo, desde este punto de vista de la elección, los judíos eran amados por causa de los padres. Anteriormente, los gentiles habían sido desobedientes a Dios, pero ahora han recibido misericordia, al igual que usted y yo, ha recibido misericordia. Al presente, los judíos son desobedientes a Dios, pero están destinados también a recibir misericordia, así como los gentiles. Eso es todo. Los versículos 33 al 36 nos hace una conclusión y nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? eh, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Después de considerar los misterios, esos caminos de Dios, para llevar a la fe tanto a los gentiles como a los judíos, Pablo está ahí en un himno de alabanza, que son estos versículos que acabamos de leer, a la sabiduría y a la misericordia de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, tanto judíos como gentiles, tanto rebeldes como obedientes, cualquier
persona le pertenece a Él, siempre va a haber una oportunidad de parte de Dios para poder reivindicarnos, para poder poner un alto en nuestras vidas y poder volvernos hacia nuestra fuente de amor, hacia nuestra fuente inagotable de amor. Así es que es importante que reconozcamos por Él y para Él son todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Nosotros no somos cosas, obviamente, pero somos propiedad de Él y de alguna manera el Señor siempre, siempre nos va a llevar a que podamos buscarle. ¿Hay alguna persona, miembro de su familia, que pueda estar en rebeldía, que no quiere acercarse al Señor? Pónganlo en las manos de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso incluye nuestra familia. Así es que yo quiero invitarle que en esta semana usted pueda estar recordando de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso incluye a nuestra familia, por lo tanto podemos interceder, podemos pedirle al Señor que traiga transformación a nuestras vidas primeramente y luego a las personas con las cuales estamos nosotros cerca. Gracias por haberme acompañado y les espero en la próxima semana para poder estudiar los deberes cristianos. Que el Señor les bendiga.